Estamos de regreso en Arica Informa junto al diputado Enrique Eli Flores. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. Igualmente, muy buenas noches. Lo veo cansado, diputado, ¿eh? Me imagino el viaje, todas esas cosas. Son los viajes de madrugada, llego hoy día temprano en la mañana, pero contento, Luis, porque la mañana partió con una actividad que nos llena a nosotros de satisfacción, que es el nuevo comienzo del proyecto Jardín Infantil y Sala Cuna del sector El Alto, en el Cerro de la Cruz. Digo nuevo comienzo porque todos sabemos que esto fue una obra que comenzó. Sí, habían botado toda la estructura que estaba antigua y después cerraron todo, ¿no? Hay dos proyectos que se están desarrollando ahí. Así es un proyecto que tuvo algunos problemas, algunos errores al comienzo, estuvo 5 años abandonado, se transformó en un foco de inseguridad, insalubridad también por mucho tiempo, los vecinos reclamaban, el foco de delincuencia también, y fíjate que hoy día en la mañana con el ministro García de Obras Públicas lo acompañamos en la actividad, porque nuevamente hay esperanza de tener ese jardín infantil y esa sala cuna que va a ayudar a tantas mujeres de ese sector, a tantas familias. Y al mismo tiempo, un poquito más hacia el sur, está también el proyecto, también ya en construcción, de un edificio para carabineros, para los departamentos de especialidades de carabineros de Chile. Así que fíjate, si a eso le sumamos que hace pocas semanas atrás también estuvimos con el presidente Boric en la ceremonia para el CEFAM, del sector, los vecinos de todo ese populoso sector deben estar muy contentos, yo también estoy muy contento, me comprometí con el ministro de Obras Públicas a hacer un rol fiscalizador efectivo para que no ocurra otra vez lo que ya ocurrió, que es por algunos errores se paraliza una obra que es tan necesaria para todas las familias. Fíjate que el plazo de entrega de obra que aparecía ahí en la presentación es de 365 días. De hecho, yo le dije, ministro, me llamó la atención, Luis, porque es un plazo muy breve. De hecho, se lo mencioné al ministro en la visita, me dijeron que estaba correcto. La verdad es que yo encuentro que es un plazo demasiado corto para una obra de esta envergadura, pero la vamos a fiscalizar, vamos a ir viendo cómo se cumplen las etapas, porque la única forma de que estas obras de adjudicación, en donde se ocupan fondos públicos, en este caso fondos públicos regionales, no queden abandonadas, no se atrasen, es que usted esté encima de ellas permanentemente y no que se deje estar y de repente cuando pasa un año y medio, se acuerde que hay una obra en construcción. Entonces hay que estar encima permanentemente con los inspectores, con los ejecutores de la obra, para que esto realmente termine en lo que todos queremos, que es un jardín infantil y sala cuna para todo ese sector El Alto. Oiga, diputado, cuéntenos un poquito de qué se trata esta bancada del norte, donde ha hecho harta noticia. Incluso escuchábamos un audio suyo donde usted dice que si no se hace algo para el norte, ¿cierto? Especialmente el tema del estado de excepción que ustedes están solicitando, a pesar de que hay algunas autoridades locales que dicen que no es necesario, usted ha señalado que va a votar en contra de los próximos proyectos del gobierno. Sí, y la ministra del Interior también hizo algunas declaraciones que estaba un poquito ya molesta porque ella no aceptaba advertencias ni amenazas. Mire, lo que pasa, Luis, es lo siguiente. El gobierno tiene que comprender que ellos están asumiendo un rol de gestión, de gobernanza. Con mucho poder, porque en el fondo el gobierno, a través de sus ministerios, ellos tienen todo el poder de ejecutar y de gestionar lo que ellos prácticamente quieren, su plan de gobierno, ¿no? Los parlamentarios también tenemos nuestra obligación, nuestra función pública, fiscalizadora, legislativa y también de representación. Somos representantes del pueblo, el pueblo que nos eligió. Y resulta que hoy día una de las prioridades de la gente es el tema de la seguridad. ¿Cómo yo presiono al gobierno para abrirle los ojos y los oídos, para que vea y escuche lo importante que son las medidas para devolverle la tranquilidad a los habitantes de la zona norte? Si no es diciéndole, ¿sabes qué? Si tú le das la espalda a la gente que yo represento, yo también te doy la espalda a tus proyectos. No te los voy a votar a favor. Y a mí de verdad que me duele tener que llegar a este extremo, porque además nadie podría decir que en estos 4 meses y medio en que he sido parlamentario no he apoyado al gobierno. Luis, más del 90% de las iniciativas del presidente Boric y del gobierno actual y de los parlamentarios que lo apoyan han recibido mi voto a favor.
he sido un parlamentario colaborativo, muy distante a lo que el gobierno fue cuando fue oposición. Los parlamentarios que hoy día son gobierno, cuando fueron parlamentarios de oposición, por Dios que le hicieron la vida imposible al expresidente Piñera. Yo no soy a favor del presidente Piñera, acuérdense que yo fui querellado por el gobierno de Piñera. Pero hay que reconocer de que los parlamentarios que hoy día son gobierno fueron unos parlamentarios muy obstruccionistas. Entonces, cuando yo he colaborado con el gobierno, cuando hoy día en la región todos los seremis son testigos que los he ido a visitar, les he ido a ofrecer mi colaboración, le he ofrecido mi sede parlamentaria, el salón auditorio, etcétera. Y le pido algo tan importante y tan sensible para la gente de mi región, para esta región, que es tener la tranquilidad. Nos estamos acostumbrando lamentablemente a todos los días tener noticias de asesinatos, de asaltos violentos. Un narcotráfico que se está desbordando, trata de blancas, trata de niños. Entonces, la verdad es que yo no sé de qué otra manera poder hacer entender al gobierno. Simplemente tengo 3 cosas que me gustaría que las personas internalizaran en sus casas. Primero, esto de estar pidiendo el estado de emergencia no es nada de estar pidiendo algo excepcional, Luis. Porque estado de emergencia hubo en la zona norte a los finales del gobierno de Piñera y a los comienzos del gobierno de Boric. El propio gobierno Boric también renovó, prorrogó una vez el estado de emergencia en la zona norte. Entonces no es nuevo volver a pedirlo. La pregunta es, si hubo una razón para instaurar el estado de emergencia en el norte, también habrá habido una razón para retirarlo. Y esa razón yo la pedí a la ministra del Interior en la Cámara de Diputados. Le dije, ministra, díganos qué forma de evaluar usted hizo del estado de emergencia. ¿Qué se tomó en cuenta para decir ya no es necesario? Porque resulta que lo retiraron, me refiero al estado de emergencia en el norte, pero la criminalidad siguió, los asesinatos siguieron. Hoy día el número de homicidios violentos en el norte, y en Arica y Parinacota también ocurre lo mismo, supera todo el año 2021. Entonces, la criminalidad sigue aumentando, 1. Segundo, el gobierno que había estado tan reacio a instaurar estados de emergencia en Chile, fue forzado a instaurarlo en el sur. Y lo hizo de muy mala gana, pero lo hizo. Y resulta que después de que lo hizo, lo prorrogó, y lo prorrogó, y lo prorrogó. ¿Y por qué lo prorrogó? Porque empezó a haber resultados positivos. Obviamente que continuaron los actos de violencia, pero fueron en menor frecuencia. Y el propio gobierno y los parlamentarios del gobierno en sus intervenciones en la Cámara dicen, ¿sabes qué? Este estado de emergencia está funcionando. Entonces yo me pregunto, si está funcionando esta herramienta constitucional en el sur, ¿por qué no se aplica en el norte, que tenemos índices de violencia tanto mayores que en el sur? No tengo explicación. Y cuando toda la ciudadanía, porque es verdad, toda la ciudadanía o una gran parte de la ciudadanía está pidiendo que se instaure este estado de excepción constitucional llamado estado de emergencia a gritos, resulta que aparecen algunas autoridades que dicen que no es necesario. Entonces yo digo, no, acá el gobierno está influyendo en las autoridades de mi tierra. De alguna u otra manera está influyendo, si todos sabemos que en política existe esto de influir en el resto de las autoridades. Entonces, mi única arma, Luis, es decirle al gobierno, mire, he sido un parlamentario colaborativo, le he representado y he colaborado para que ustedes encuentren soluciones. He sido muy cercano al delegado presidencial, a la gran mayoría de los seremi. Me he acercado a los directores de servicio. No, ustedes son testigos, no soy de los que anda organizando ni protestas, ni marchas, ni ando quemando neumáticos para echarle a perder al gobierno su gestión. Pero cuando el gobierno no escucha algo tan sensible para la gente, donde la gente no quiere salir a las calles en las noches, donde tiene que estar pagando furgones escolares porque no se atreve a mandar a los niños al colegio, a sus escuelas, caminando, ni en transporte colectivo, cuando los comerciantes están siendo extorsionados y tienen que estar pagándole seguridad al crimen, a los delincuentes, entonces por Dios que me duele. Y yo no tengo ningún problema en decirle al gobierno, se lo vuelvo a decir, este parlamentario que ha sido tan colaborador con ustedes, el día de mañana se puede transformar en un férreo opositor si ustedes le dan las vueltas a la espalda a Arica. Y termino diciendo esto porque costó mucho, Luis, costó mucho crear esta bancada transversal por el norte.
A partir de marzo, todos mis discursos que ustedes pueden ver en la página web de la Cámara de Diputados, cámara.cl, todos mis discursos, cada vez que tuve a la ministra enfrente, le dije: ministra, no se olvide de un estado de emergencia para la zona norte. Y empecé a hablar diputado por diputado, a convencerlo de nuestra realidad, porque de nosotros no tienen conocimiento de las realidades. Y cuando los diputados ya están convencidos, de izquierda y derecha, de partidos políticos e independientes, de transformarnos en una bancada del norte para ir a pedirle el estado de emergencia, ¿qué es lo que aparece en la televisión nacional? Una autoridad que dice: en Arica no es necesario un estado de emergencia. Entonces, esas frases son muy dañinas, porque además provienen de autoridades que no tienen ninguna competencia en el ámbito ni de la migración, ni en el ámbito de la delincuencia, ni en el ámbito del orden público, ni en el ámbito de la seguridad nacional. Por lo tanto, si no tiene competencia en esos ámbitos, yo no entiendo por qué hacen declaraciones que perjudican a todos los ariqueños. No obstante aquello, no quiero caer, digamos, en un enfrentamiento con autoridades locales, porque soy diputado de la República, tengo que tener una visión a nivel nacional, y yo espero que mis colegas diputados, a los cuales ya han adherido muchos de ellos a esta solicitud de un estado de excepción para la zona norte, el día lunes, a mediodía, cuando nos reunamos con el subsecretario Monsalves en La Moneda, este lunes me refiero, podamos conseguir de él una medida efectiva, eficaz, tan eficaz como el estado de emergencia. Si no es el estado de emergencia, puede ser cualquier otra, pero tiene que ser eficaz, porque aquí la población ya no da más. Bien, pues, diputado, muchas gracias por acompañarnos hoy día, que esté muy bien. Ojalá vamos a tener noticias la próxima semana de esa reunión. Ojalá. Bien, muchas gracias. Bien. Buenas noches, Luis. Hemos conversado con el diputado Enrique Lee, hacemos una pausa y estamos de regreso.